¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, creciendo, siendo positivos todos los días, con ese amor y con ese entusiasmo en la vida, siendo extraordinario. Hoy vengo acá a darles un pequeño mensaje y una lección de la Biblia revelado, y es una historia muy inspiradora, y es la historia de Moisés. Me encanta mucho esta historia porque demuestra lo que es que todos en la vida tenemos un propósito especial para Dios, y aunque tengamos miedo, aunque tengamos dudas de nosotros mismos, Dios no duda de nosotros, y Dios siempre está para respaldarnos, para soportarnos, para guiarnos. Y te voy a contar cómo fue la historia de él. Cuando él nació, él era hebreo. En ese momento había una guerra entre lo que eran los egipcios y el pueblo de Israel. Y entonces todos los hebreos, como al faraón le habían dicho que podía ser reemplazado por un hebreo, él tuvo mucho miedo. ¿Y él qué hizo? Él quiso matar a todos los niños menores de 2 años para evitar que le quitaran el reino. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes... Todos en la vida tenemos la protección tan grande de Dios, y así hayan obstáculos, así hayan impedimentos, cuando nosotros tenemos un destino y un propósito que hacer en la vida, nosotros siempre salimos victoriosos, a pesar de que hayan obstáculos, de que hayan cosas que nosotros a veces pensamos que no podemos evitar, pero Dios sí los puede evitar por nosotros. Por eso fue que la madre de Moisés logró esconder a él durante 3 meses, y luego de eso, como ya se sintió ahogada, que no pudo más esconderlo, se lo encomendó a Dios y lo puso en una canastica y lo lanzó al río. Y para el destino de Moisés, él llegó nada más y nada menos bajo la protección de la hermana del faraón. Y como estaba en la protección de las manos del faraón, él no iba a ser dañado. A pesar de ser hebreo, él se crió y vivió durante muchos años dentro del reino del faraón. Cuando él estaba ahí con el faraón, allí, una vez él salió y viendo una injusticia que uno de los ejércitos del faraón fueron y le hicieron daño a una persona hebrea y lo mató, él se sintió muy ofendido y muy lleno de ira. ¿Y qué fue lo que hizo? Él, para defenderlo, porque él no estaba viendo que era hebreo, que era esclavo, que era faraón, que era nada, él solamente vio la injusticia humana de hacerle daño a otra persona, y por eso fue que él tomó acción, y él agarró y en su ira y en su momento de rabia él lo mató. Entonces cuando él ve que la persona se murió en el acto que él hizo, él se asustó mucho y él decidió huir por su vida, porque eso era un acto de traición hacia el faraón, haber matado a una persona de su mismo equipo. Entonces él decidió irse al campo, a las montañas, a vivir allá una vida más tranquila, lejos de toda esa presión, y ahí conoció a su esposa, se casó y tuvo unos años de vida matrimonial muy feliz y en paz. Pero Dios tenía un propósito para él, tenía un propósito muy grande para él, era una persona muy espiritual, muy de Dios. Y Dios tenía algo muy importante para él, que era que Dios sabía que él iba a ser el guía para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, porque en ese momento había demasiada esclavitud con ellos, los tenían todos como unos esclavos, y esa era una injusticia. Entonces Dios les dice, Dios se le aparece, le habla. Muchas veces no sabemos cómo Dios se nos aparece, pero Dios, siempre que queremos hablar con Él, que queremos contactarlo, que queremos sentir su voz, su presencia, su propósito, que nos guíe, Él siempre nos habla, y Él busca la manera, ya sea por un sueño, por un mensaje, por un video, por cualquiera que tú sientas que sea la señal que Dios está hablando contigo y te está guiando para tu destino, para tu propósito. Esa es la señal. No dudes de ti, no dudes de la manera en que Dios se acerca a cada uno de nosotros. Dios, así como a Moisés, a cada uno de nosotros tiene un propósito especial y tiene una manera de comunicarse con nosotros. Él recibió su mensaje y él entendió la manera en que Dios se comunicó con él, y él le dijo en esa aparición que fuera a liberar el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés al principio tuvo miedo, porque a veces cuando te dicen una cosa tan grande nos da miedo afrontar un gran desafío, un gran reto. No sabemos si de verdad vamos a salir victoriosos y no, pero tenemos que saber que si tenemos a Dios de nuestro lado, si es un propósito divino, nosotros siempre vamos a salir victoriosos, aunque tengamos miedo, aunque sintamos que, imagínate, él tuvo que ir a enfrentarse a un faraón. O sea, imagínate, un faraón tenía todos los recursos, ejército, dinero, y él era un simple campesino normal.
pero él igual no dudó y no desconfió de la palabra de Dios y del propósito que Dios tenía para él. Y entonces por eso fue que él, a pesar de que tenía miedo, él venció todo ese miedo y él se fue directamente a hablar con el faraón. Se fue con ayuda de su hermano porque no quería ir solo, y se fue a hablar con el faraón. Y cuando él habló con el faraón, le dijo que por favor liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. El faraón se negó, porque el faraón simplemente, ¿qué pensó? Él pensó, bueno, ¿tú quién eres para decirme esto? Y él le dijo, bueno, yo vengo en el nombre de Dios y es lo que quiero, y es lo que quiero que hagas, de buena voluntad. Pero el faraón no confió en la voluntad de Dios, no quiso creer, no quiso aceptar la voluntad y el permiso que Dios tiene para ofrecer y para dar. Y como él se negó y no quiso ser obediente, entonces Dios mostró su poder y le mandó 10 plagas. O sea, primero le mandó el agua convertida en sangre, luego le mandó ranas, les mandó piojos, les mandó peste, úlcera, langosta, les envió moscas, les envió unos días de oscuridad, y la última plaga, que es la 10ª plaga de Egipto, fue que les mandó la muerte a todos los primogénitos. Imagínate, todos los primogénitos murieron, ya no había quien como tal, como por derecho real, heredar al trono. Entonces ya él se asustó pensando, bueno, ya murieron los primogénitos, posiblemente el próximo voy a ser yo. Y él decidió liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y se los dejó para que se fueran con Moisés. Entonces Moisés se va por toda la travesía para salir de todo eso. Cuando Moisés va saliendo de Egipto, el faraón se arrepiente, como que pensando, bueno, y entonces yo por qué cedí ante esta situación. Como que él pensó que iba a quedar como burla, pues. Y él decidió irse detrás de ellos porque él pensó que como él tenía ejército, dinero y poder, él iba a ser más fuerte que la voluntad de Dios. Y no, muchas veces pensamos que las cosas materiales, que los bienes terrenales tienen mayor fuerza que la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es más grande que todo. Solamente tienes que saber confiar en su palabra, en su camino, en su orientación, en su mensaje y en su vida hacia ti. Cuando él se fue con todo su ejército detrás, otra vez a retener a los israelitas y a volverlos a la esclavitud, es cuando Moisés, corriendo detrás, lo único que llega es que se encuentra con el Mar Rojo de frente, y cuando ven el Mar Rojo de frente es como que no tuvieran escapatoria. Imagínate qué hacen todos esos ejércitos al verse fuerte, con armas, con caballos, con todo, y ver a todo el pueblo de Israel débiles, sin maneras como para luchar frente a un mar. Ellos se sintieron que tenían la victoria, que ellos habían ganado. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés movió su vara y abrió el Mar Rojo, porque él sabía y él le estaba dejando toda esa misión a Dios, porque era su misión, pero era la misión con la voluntad de Dios. Y él abrió el Mar Rojo y él logró pasar victorioso. Y cuando el ejército quiso pasar, porque ellos también quisieron pasar, ellos vieron ahí, ellos dijeron, bueno, no sé, ellos pasaron, nosotros también pasamos. Y no, pues no era la labor de ellos pasar, era solamente la labor del pueblo de Israel, porque eran los que iban a ser liberados por la voluntad de Dios. Y finalmente, pues Moisés logró liberar al pueblo de Israel, logró salir de ahí. Entonces ahí es donde ellos se van hacia el desierto, se van hacia su libertad, pues. Pero ¿qué ocurre? Aquí es un mensaje tan bonito, porque me gusta mucho esta historia, porque cuando uno tiene un propósito en la vida, cuando Dios tiene un propósito para ti, a pesar de que no sientas que no tienes los recursos, que no tengas el poder, que no tengas todos los beneficios posiblemente que otra persona tenga y que tú no tengas, cuando Dios dice que tú tienes una misión y que tú la vas a lograr y la vas a cumplir, Dios pone para ti todos los recursos necesarios, todas las cosas, los implementos que sean necesarios para tú lograr esa misión, y tú lo vas a lograr. Aunque tú dudes, aunque tú tengas miedo, no tengas miedo, solamente tienes que aprender a confiar un poco en Dios, tienes que aprender a dejar la avaricia de
de que para que lograr todo lo que quieres necesitas tener grandes fortunas, necesitas tener grandes cosas. Moisés, siendo campesino, siendo humilde, logró algo que trascendió en la historia. Imagínate tantos años después y Moisés es respetado, es recordado, es admirado por todo el propósito que él logró bajo la voluntad de Dios, porque él confió en Dios. Él no quiso tener riqueza y grandes cosas para él lograr lo que Dios tenía para él, y sin embargo el poder de Dios fue el que le permitió lograr liberar a todos los esclavos y a todas esas personas. Hasta tuvo la bendición de recibir los 10 mandamientos. O sea, imagínate todas las bendiciones que él tuvo y todo el contacto que él tuvo, porque él siempre tuvo fe en Dios, porque él siempre confió en Dios, porque él siempre, a pesar de que pudo vivir en riquezas, luego vivió como campesino, luego como cuidando a todos los esclavos, él siempre estuvo a Dios de su lado, él siempre tuvo la manera de agradecerle a Dios, él siempre estuvo confiando en que Dios estaba con él, en que Dios era su soporte. Entonces siempre que vayamos a hacer algo, que sintamos que Dios tiene una buena razón para nosotros, porque siempre las tiene, y que tenemos que dejarnos guiar por Dios y tenemos que guiarnos y confiar. Cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a entregarle nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros grandes cosas que a veces vemos que son grandes cosas y son sencillas, nosotros podemos tener éxito en la vida. Así como tuvo Moisés éxito a liberar a los hebreos, a liberarlos a pesar de que no tenía grandes recursos, no tenía como que grandes ventajas, y él lo logró porque él confió en Dios. Yo quiero que también confíes en Dios y sepas que cuando Él tiene una gran misión para ti, tú lo vas a lograr, así sientas que las cosas están en tu contra. Así que este es el mensaje por hoy, y de verdad quiero que les llegue mucho al corazón. Y si te gusta, quiero que le dejes comentarios y que me digas, y que digas: yo confío en Dios, yo estoy aquí para ti, y todo, vas a ver que todo va a salir bien, todo te va a estar maravilloso, cada día vas a aprender. Solamente ten confianza, ten paciencia. La paciencia a veces es el regalo más grande que podemos tener, y es saber que el tiempo de Dios es perfecto. Las cosas se hacen cuando Dios ya las tiene planificadas para nosotros. Así que nos vemos en la próxima.